La jaula dorada en la que vivía estaba a punto de romperse, pero la libertad tenía un precio que nunca imaginé pagar. Esta es la historia de cómo el gesto de un extraño me dio la fuerza para exponer un secreto familiar que me estaba matando por dentro. Quédate hasta el final, porque descubrirás que el valor no se mide en dinero, sino en la capacidad de decir basta. La mansión se erguía como un monumento de cristal y concreto en el corazón de San Pedro Garza García, en Monterrey. Sus muros, blancos y líneas minimalistas, eran un testamento de la fortuna de la familia Valdés, una fortaleza de opulencia diseñada para ser admirada desde lejos. Adentro, sin embargo, el aire era gélido, inmóvil, cargado con el peso de silencios que se extendían por años. Los pisos de mármol italiano reflejaban las costosas obras de arte colgadas en las paredes, pero no reflejaban calor ni vida. Era una tarde de finales de abril, y el sol de Nuevo León bañaba el jardín impecable en una luz dorada, un contraste cruel con la oscuridad que se gestaba en el interior. El césped, cortado a la perfección, y las rosas, de un rojo intenso, parecían una pintura, una fachada perfecta que ocultaba la podredumbre emocional que carcomía los cimientos de la casa y de sus habitantes. En medio de este paraíso artificial estaba Ximena, de 18 años, vestida con un conjunto de diseñador color crema que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Parecía una pieza más de la decoración. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado. Su postura era erguida, una lección aprendida a la fuerza desde la infancia. Pero sus ojos, grandes y de un profundo color café, estaban vacíos, desprovistos de la chispa juvenil que le correspondía. Observaba un punto fijo en el horizonte, más allá de la alberca de diseño infinito, como si buscara una ruta de escape que sabía que no existía. Sus manos, adornadas con delicados anillos de oro, estaban entrelazadas con fuerza sobre su regazo, una pequeña muestra de la tormenta que se agitaba bajo su superficie de calma forzada. Cada uno de sus movimientos era medido, casi robótico, como si temiera hacer un ruido, ocupar demasiado espacio en su propia casa. La voz de su padre, Armando, cortó el silencio como un látigo. ¿Se puede saber en qué estabas pensando?, retumbó desde el pórtico. Armando Valdés era un hombre imponente, de unos 50 años, con el tipo de carisma público que ocultaba una crueldad privada. Se acercó a ella con pasos firmes. Su rostro, usualmente sonriente para las cámaras de las revistas de sociales, estaba contraído en una máscara de furia contenida. El motivo de su ira era trivial: un comentario que Ximena hizo en una cena de caridad la noche anterior. Un desliz social que, en su mundo, equivalía a una traición. Me hiciste quedar como un idiota, Ximena. Un padre que no sabe controlar a su propia hija. ¿Esa es la imagen que quieres que proyectemos? ¿La de una familia disfuncional? La acusación era irónica y dolorosamente precisa. Un golpe certero a la herida que él mismo había causado. Ximena no respondió. Había aprendido que el silencio era su única defensa, aunque una muy ineficaz. Bajó la mirada hacia sus zapatos, esperando que la tormenta pasara, pero Armando no había terminado. La humillación verbal escaló rápidamente. Te he dado todo, absolutamente todo. La mejor ropa, la mejor escuela, un futuro que cualquiera mataría por tener. Y así me pagas, con insolencia, con estupidez. Inclinó sobre ella, su sombra cubriéndola por completo. El olor de su costosa loción se mezcló con el hedor del miedo que emanaba de la piel de Ximena. Ella se encogió, un reflejo condicionado por años de intimidación, un movimiento que solo pareció enfurecerlo más, al considerarlo un signo de debilidad inaceptable en una Valdés. Su mundo se redujo a la figura amenazante de su padre, y al deseo desesperado de volverse invisible. Fue entonces cuando la agresión se volvió física. Con un movimiento, rápido y brutal, Armando la agarró del brazo. Sus dedos, gruesos y adornados con un anillo de sello de oro, se clavaron en la piel delicada de Ximena con una fuerza desmedida. Ella ahogó un gemido de dolor, sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar.
Mírame cuando te hablo, siseó él, su rostro a centímetros del de ella. Aprenderás a respetarme. Aprenderás a hacer exactamente lo que te digo cuando te lo digo. ¿Entendido? La pregunta no esperaba respuesta. Era una afirmación de su poder absoluto, un recordatorio de quién mandaba en esa jaula dorada. La dejó ir con un empujón tan abrupto como el agarre, y Jimena tropezó hacia atrás, sujetándose el brazo adolorido, donde ya empezaban a formarse marcas rojas. A unos 20 metros de distancia, podando unas rosas blancas junto a un muro de piedra, estaba Mateo. Con sus 19 años, su ropa de trabajo gastada y sus manos cubiertas de tierra, era un espectro de otro universo. Armando, cegado por su propia rabia, no se percató de su presencia. Pero Mateo lo vio todo. Vio la crueldad en los ojos del señor Valdés, la humillación y el dolor en el rostro de Jimena. No apartó la mirada. Cuando Jimena levantó la vista, derrotada y temblorosa, sus ojos se encontraron con los de él. En la mirada de Mateo, ella no encontró la lástima que tanto despreciaba, ni la curiosidad morbosa. Vio algo que la desarmó por completo. Una indignación pura y una validación silenciosa de su sufrimiento. Fue un instante, un segundo, suspendido en el tiempo, pero en ese cruce de miradas, por primera vez, Ximena no se sintió sola en su infierno. Esa misma noche, mientras la mansión dormía en su silencio opresivo, Ximena estaba sentada junto a la ventana de su habitación, observando el jardín iluminado por luces tenues. El dolor en su brazo se había convertido en un moretón de tonos violáceos, un mapa visible de su dolor invisible. Se sentía rota, vacía. Fue entonces cuando vio un destello de blanco en el alféizar exterior. Con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y curiosidad, abrió la ventana corrediza. Allí, cuidadosamente colocada, había una única rosa blanca, una de las que Mateo había estado podando esa tarde. Debajo de ella, doblado en un pequeño cuadrado, había un trozo de papel arrancado de una libreta. Sus manos temblaban mientras lo desdoblaba. La caligrafía era sencilla, casi infantil, pero las palabras que contenía perforaron la armadura que había construido a su alrededor. El gesto que inició, la trama, la frase que se convertiría en su ancla, estaba escrita en ese modesto trozo de papel. No era una declaración grandilocuente ni una promesa vacía, eran solo 7 palabras, pero contenían un universo de comprensión y empatía que ella nunca había conocido. Con la luna de Monterrey como único testigo, Ximena leyó el billete una y otra vez, mientras una solitaria lágrima finalmente se deslizaba por su mejilla, no de dolor, sino de una extraña y temblorosa esperanza. El mensaje era simple, directo y devastadoramente poderoso en su verdad. Nadie merece que le roben su luz. Esa noche, en la soledad de su cuarto, algo dentro de Ximena, algo que creía muerto hacía mucho tiempo, comenzó a despertar. La primera grieta había aparecido en los muros de su prisión. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte cómo termina y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El pequeño trozo de papel se convirtió en el talismán de Ximena. Lo guardó en el único lugar verdaderamente suyo, un viejo joyero de madera que le había regalado su abuela materna, el único miembro de su familia que alguna vez le había mostrado un afecto incondicional antes de fallecer. Cada noche, lo sacaba y releía las palabras de Mateo. Nadie merece que le roben su luz. Cada lectura era un bálsamo para las heridas invisibles que su padre le infligía a diario. Por primera vez, alguien fuera de su cabeza había reconocido que la oscuridad en la que vivía no era su culpa. Su dolor, que siempre había sido un secreto vergonzoso, había sido visto y validado por un extraño, un jardinero al que apenas conocía, pero que parecía entenderla más que su propia madre. Este reconocimiento externo comenzó a desmantelar la narrativa tóxica que Armando había construido para ella durante años. La idea de que era débil, problemática, ingrata. La paradoja de la pobre niña rica era su realidad cotidiana.
rodeada de un lujo inimaginable, pero emocionalmente indigente. Vivía en una prisión con paredes de seda y barrotes de oro, donde cada comida era un interrogatorio y cada conversación un campo de minas. El miedo a su padre era una constante, una corriente subterránea de terror que dictaba cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Era un miedo paralizante que la había mantenido sumisa y silenciosa, convencida de que cualquier intento de rebelión solo resultaría en un castigo peor, en un aislamiento aún más profundo. Junto al miedo, crecía en ella un resentimiento profundo y amargo hacia su madre, Laura, una mujer elegante y socialmente impecable, que había elegido la comodidad de su estatus por encima de la seguridad de su hija. Jimena recordaba fragmentos de su infancia, momentos en los que buscó protección en los brazos de su madre después de una explosión de ira de Armando, solo para ser recibida con un «No provoques a tu padre, hijita», o un «Son cosas de adultos, no te metas». Laura se había convertido en una cómplice silenciosa, una espectadora pasiva del abuso sistemático, paralizada por su propio miedo a perder el estilo de vida que tanto valoraba. Para Jimena, esa traición era casi más dolorosa que los propios actos de su padre. Era el abandono en su forma más cruel. La jaula dorada no solo la aislaba del mundo exterior, sino también de sí misma. Años de abuso psicológico la habían llevado a dudar de su propia percepción, de su propia cordura. Armando era un maestro de la manipulación, capaz de torcer la realidad hasta que ella se sentía como la villana de la historia. ¿Era demasiado sensible? ¿Estaba exagerando? ¿Realmente era tan difícil ser agradecida? Estas preguntas, plantadas por él, habían echado raíces en su mente. Pero el billete de Mateo era un antídoto. Era una prueba tangible de que lo que sentía era real, que su luz estaba siendo robada. Esa pequeña semilla de validación comenzó a germinar, convirtiéndose en una frágil, pero persistente, idea de que merecía algo más que sobrevivir. Mientras Jimena luchaba con sus demonios internos, la vida de Mateo seguía su curso en un universo paralelo. Huérfano desde los 15 años, cuando perdió a sus padres en un accidente automovilístico, había aprendido a navegar el mundo con una resiliencia forjada en la pérdida. Vivía en un pequeño cuarto alquilado en la colonia Independencia, un mundo de distancia de la opulencia de San Pedro. Cada día era una lucha. Se levantaba antes del amanecer para tomar 2 camiones que lo llevaran a la mansión de los Valdés, trabajaba bajo el sol inclemente durante 8 horas, y luego tomaba otros 2 camiones para llegar a las clases nocturnas en una facultad comunitaria, donde estudiaba para ser ingeniero agrónomo. Su sueño era simple: tener su propio vivero algún día. Su ropa estaba limpia pero desgastada, sus botas de trabajo estaban rotas en la punta, y sus manos, aunque ásperas y callosas por el trabajo duro, trataban cada planta, cada flor, con una delicadeza sorprendente. Había una bondad inherente en él, una gentileza que contrastaba fuertemente con la dureza de su vida. No sentía envidia de la riqueza que lo rodeaba cada día. En cambio, sentía una profunda tristeza por la frialdad que percibía en esa familia. Desde su posición casi invisible, había sido testigo de la dinámica familiar, las órdenes secas de Armando, la sonrisa tensa y perpetua de Laura y la sombra de tristeza que siempre acompañaba a Jimena, incluso cuando no había nadie cerca para verla. Mateo no era un entrometido por naturaleza, era un observador silencioso, pero la escena en el jardín lo había afectado profundamente. La violencia velada, la crueldad en la voz de Armando, y sobre todo, la mirada de absoluta desesperación en los ojos de Jimena. Le recordó su propia sensación de impotencia cuando era un niño y veía a otros chicos con sus padres. Decidió dejar la rosa y el billete no como un intento de romance o para ganar favor, sino como un simple acto de solidaridad humana. Él sabía lo que era sentirse invisible y creía firmemente que a veces un pequeño gesto de bondad es todo lo que se necesita para recordarle a alguien que su existencia importa. Su esperanza no era ingenua, era una elección consciente, un acto de desafío contra la indiferencia del mundo. A pesar de su difícil vida,
Mateo mantenía una brújula moral inquebrantable y una visión del mundo sorprendentemente optimista. Encontraba belleza en las cosas pequeñas: el olor de la tierra mojada después de regar, el brote de una nueva hoja, el sabor de un taco de frijoles después de un largo día de trabajo. Conocía el valor de la dignidad y el respeto porque eran lujos que rara vez se le habían concedido. Su pureza no radicaba en la ignorancia del mal, sino en su elección de no dejar que ese mal lo consumiera. Observaba a la familia Valdés con la claridad que solo puede provenir de la distancia, viendo la prisión emocional que ellos mismos habían construido con muros de dinero y miedo. Impulsada por una nueva y frágil valentía, Ximena comenzó a observar a Mateo de una manera diferente. Ya no era solo parte del paisaje, un empleado anónimo. Ahora veía la forma en que sus manos, tan fuertes, podían ser increíblemente gentiles al trasplantar una orquídea. Veía la concentración en su rostro mientras podaba las ramas muertas de un árbol para permitir que creciera más fuerte. Veía en él la antítesis de su padre, un hombre cuya fuerza no residía en la intimidación, sino en el cuidado. Cada gesto amable que él realizaba en el jardín se sentía como un pequeño acto de rebelión contra la crueldad que reinaba en la casa. Él cuidaba de las cosas vivas, las nutría para que florecieran. Su padre, en cambio, parecía empeñado en arrancar de raíz cualquier signo de vida en ella. Pasó una semana. Una tarde, mientras Mateo recogía sus herramientas para irse, Ximena tomó una profunda bocanada de aire y caminó hacia él. Su corazón latía con fuerza, un tambor de miedo y anticipación. Mateo la vio acercarse y se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. ¿Se le ofrece algo, señorita Ximena?, preguntó con respeto. Sus ojos expresivos la miraban con una calma que la tranquilizó al instante. Ella tragó saliva, sus manos jugueteando con el borde de su blusa. «Yo solo quería agradecerte», dijo en voz baja, casi un susurro, «por la rosa y por el billete». Sus ojos se encontraron, y en ese momento, entre ellos desapareció. Mateo le ofreció una pequeña y genuina sonrisa, una que iluminó su rostro cansado. No hizo preguntas. No la presionó para que hablara del incidente con su padre. Simplemente asintió, como si entendiera todo sin necesidad de palabras. «No fue nada», respondió con sencillez. Hizo una pausa, mirando las flores que los rodeaban, como si buscara las palabras adecuadas. «Las flores más bellas a veces crecen en los lugares más oscuros», dijo finalmente, su voz suave pero firme. Esa frase, esa simple analogía, fue como un permiso para Ximena. Un permiso para creer que ella también podía florecer a pesar de la oscuridad que la envolvía. No fue una solución, pero fue una validación, un reconocimiento que la empoderó de una manera que ninguna terapia o palabra vacía lo había hecho antes. Esa breve conversación fue un punto de inflexión. La semilla de amor propio, plantada por el gesto de Mateo, comenzó a brotar. Ximena se dio cuenta de que no podía seguir esperando a ser rescatada. Nadie vendría a abrir la puerta de su jaula. Tenía que encontrar la llave ella misma. La motivación ya no era solo el miedo a su padre, sino un nuevo y creciente deseo de luchar por sí misma, por la persona que podría llegar a ser si se le permitía crecer. Tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No iba a limitarse a sobrevivir un día más. Iba a luchar. Iba a encontrar su propia luz, incluso si tenía que prender fuego a todo su mundo para hacerlo. Con esta nueva determinación, Ximena intentó su primer acto de resistencia. Buscó a su madre, Laura, con la esperanza de encontrar, si no una aliada, al menos una oyente. La encontró en el salón principal, una habitación vasta y desalmada, revisando invitaciones para un próximo evento social. Ximena se paró frente a ella, con el corazón en la garganta. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Laura levantó la vista de sus papeles, sus ojos fríos y distantes detrás de sus gafas de diseñador. «¿Sobre qué, Ximena?»,
Estoy muy ocupada. La displicencia en su tono era una barrera instantánea, una que Jimena estaba decidida a derribar, al menos esta vez. Sobre papá, sobre cómo me trata, continuó Jimena, su voz temblando ligeramente. El otro día en el jardín, me lastimó mamá, y tú nunca haces nada. Mostró el moretón en su brazo, que ahora era de un feo color amarillo verdoso. Por un instante, vio un destello de algo en los ojos de su madre. ¿Culpa? ¿Dolor? Desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una máscara de irritación y negación. Laura suspiró, un sonido largo y cansado, como si la confesión de su hija fuera una inconveniencia más en su día. Se levantó y se acercó, no para consolarla, sino para bajarle el brazo y cubrir la marca con la manga de su blusa. «Por favor, Jimena, no empieces a crear problemas», dijo Laura en un siseo bajo y urgente, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si Armando pudiera materializarse en cualquier momento. «Sabes cómo es tu padre. Tiene mucho estrés. Tienes que aprender a no provocarlo». La excusa era tan vieja como la propia Jimena, un disco rayado que ya no podía soportar. «No lo provoqué. No hice nada», replicó Jimena, la frustración y la rabia finalmente saliendo a la superficie. «Él me lastima y tú solo te quedas ahí parada. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me defiendes?». La pregunta quedó flotando en el aire frío de la habitación. La respuesta de Laura fue un golpe aún más devastador que el silencio. Sus ojos se endurecieron. «Piensa en el futuro, Jimena. Piensa en el futuro de esta familia. En tu futuro. ¿Crees que la vida es fácil allá afuera? Tu padre nos da todo lo que tenemos. Un pequeño mal genio es un precio bajo a pagar por esta vida». Esa frase, un precio bajo a pagar, lo reveló todo. Su madre había hecho un cálculo frío y deliberado. La seguridad financiera y el estatus social valían más que el bienestar de su propia hija. En ese momento, Jimena comprendió que su madre no era una víctima paralizada, era una colaboradora activa, una guardiana de la jaula. La puerta que había intentado abrir se cerró de golpe en su cara. Mientras tanto, Armando, con su instinto depredador, sintió el cambio sutil en la atmósfera. Notó la nueva chispa de desafío en los ojos de Jimena, su postura menos sumisa, los breves pero cargados intercambios de miradas con el jardinero. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero cualquier cambio en la dinámica de poder que él controlaba era una amenaza que debía ser aplastada de inmediato. Decidió que era hora de recordarle a Jimena quién tenía el control absoluto sobre su vida y su futuro. La confrontación no se hizo esperar, y eligió un escenario donde su poder fuera indiscutible: la mesa del comedor. La cena esa noche fue una lección de terror psicológico. El silencio era denso, roto solo por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Armando observaba a Jimena por encima de su copa de vino, sus ojos como dos trozos de hielo. Finalmente, habló, su voz peligrosamente suave. «He estado pensando en tu futuro, Jimena», comenzó, colocando su copa en la mesa con una precisión deliberada. «La universidad en Suiza es muy prestigiosa, pero también muy cara. Y tu fondo fiduciario, bueno, todo depende de tu comportamiento, de tu lealtad a esta familia». La amenaza era clara, envuelta en una falsa preocupación paternal. Jimena sintió un nudo helado en el estómago. La universidad en el extranjero había sido su único sueño de escape, la luz al final del túnel, y él la estaba usando como un arma en su contra. «Mi comportamiento ha sido impecable», respondió ella, tratando de mantener su voz estable. Armando soltó una risa corta y sin alegría. «Últimamente, te he notado distraída, desafiante. Quizás necesitas un recordatorio de que todo lo que tienes, tu ropa, tu coche, tu educación, tu existencia misma en este mundo de privilegios, depende de mí, de mi generosidad, y mi generosidad depende de tu obediencia». Cada palabra era un ladrillo más en el muro de su prisión. La presión psicológica se intensificó en los días siguientes. Armando comenzó a criticar todo lo que ella hacía, su forma de vestir, sus amistades, sus calificaciones.
A pesar de que eran excelentes, creó un ambiente de vigilancia constante, donde Jimena sentía que no podía respirar sin ser juzgada. Su objetivo era simple: romper su espíritu, hacerla sentir tan pequeña e incompetente que abandonara cualquier idea de rebelión y volviera a ser la muñeca obediente que él deseaba. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso, y Ximena se sentía cada vez más aislada y desesperada. La pequeña llama de esperanza que Mateo había encendido parpadeaba peligrosamente, amenazando con extinguirse bajo el peso de la tiranía de su padre. No contento con torturar a su hija, Armando dirigió su atención al catalizador de su cambio. Mateo. Armando había observado desde la ventana de su estudio la breve conversación de Ximena con el jardinero. No podía escuchar lo que decían, pero la intimidad del momento, la forma en que su hija parecía relajarse en presencia de ese muchacho insignificante, fue suficiente para encender su furia paranoica. Para él, cualquier influencia externa en Ximena era una intromisión en su propiedad. Decidió cortar el problema de raíz, demostrando su poder y al mismo tiempo castigando a Ximena indirectamente. Al día siguiente, mientras Mateo regaba las hortensias, Armando se acercó a él con la misma actitud depredadora que usaba con su hija. ¿Se puede saber qué tanto hablas con mi hija?, preguntó sin preámbulos, su voz goteando desprecio. Mateo, sorprendido, se enderezó y apagó la manguera. «Buenos días, señor Valdés. Solo intercambiamos un saludo». Armando se rió. Un sonido desagradable. «A mí no me vengas con cuentos. Te he visto. Sé exactamente qué tipo de muchacho eres. ¿Crees que puedes acercarte a ella, llenarle la cabeza de ideas, quizás sacarle algo de dinero, verdad? Eres una arribista». La acusación era tan injusta que dejó a Mateo sin palabras por un momento. «Con todo respeto, señor, usted está equivocado», respondió Mateo finalmente, su voz tranquila pero firme, encontrando la mirada del hombre poderoso sin pestañear. «Yo solo hago mi trabajo». Esta calma, esta falta de miedo, enfureció a Armando aún más. Estaba acostumbrado a que la gente se encogiera ante él. «Tu trabajo es cuidar las plantas, no meterte donde no te llaman. Considera esta tu primera y última advertencia. Un cruce de palabras más con mi hija, una mirada que no me guste, y estarás en la calle. Y me aseguraré de que no vuelvas a conseguir trabajo en todo Monterrey. ¿Te quedó claro, jardinero?». La amenaza colgaba en el aire, pesada y venenosa. Ximena, que había estado observando la escena desde la ventana de la biblioteca del segundo piso, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su intento de encontrar fuerza había puesto en peligro a la única persona que le había mostrado bondad. El miedo que sintió no era por ella misma, sino por Mateo. Sabía que su padre era más que capaz de cumplir su amenaza. La culpa la inundó, una ola fría y nauseabunda. Pero junto a la culpa, sintió una oleada de rabia protectora. Ver a Mateo enfrentarse a su padre con una dignidad silenciosa, sin retroceder, sin doblegarse, fue una revelación. Era la fuerza que a ella siempre le había faltado. Ese incidente solidificó su resolución. Ya no se trataba solo de su propia libertad. Ahora se trataba de justicia. Se trataba de proteger al inocente del matón. Armando había cometido un error fatal. Al amenazar a Mateo, le había dado a Ximena una razón para luchar que era más fuerte que su propio miedo. Ya no luchaba solo por escapar de su dolor. Luchaba contra la injusticia que su padre representaba. Las apuestas se habían elevado al máximo. Sabía que su próximo movimiento no podía ser una simple confrontación. Tenía que ser un ataque final. Uno que desmantelara el imperio de mentiras de su padre de una vez por todas. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en una explosión pública. La noche de la gala benéfica llegó, envolviendo la mansión Valdés en un aura de falsa benevolencia. Decenas de coches de lujo se alineaban en la entrada, depositando a la élite de Monterrey. Empresarios, políticos y figuras sociales, todos vestidos con sus mejores galas, listos para aplaudir la generosidad de Armando Valdés. Iba a anunciar una donación de 2 millones de pesos a una fundación de protección a la infancia.
un acto de hipocresía tan monumental que a Jimena le revolvía el estómago. El interior de la casa estaba transformado. Había arreglos florales extravagantes, camareros con pajaritas sirviendo champán y una orquesta de cámara tocando suavemente en una esquina. La atmósfera era de celebración, pero para Jimena era el escenario de su batalla final. En la quietud de su habitación, se miró al espejo. Llevaba un sencillo vestido largo de color blanco, un símbolo deliberado de la verdad y la pureza que estaba a punto de desatar. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una determinación de acero. Mientras los invitados tomaban sus asientos en el gran salón para la cena, Armando subió a un pequeño podio instalado para la ocasión, su rostro radiante de orgullo y autosatisfacción. Agradeció a todos por su presencia y comenzó su discurso. Vivimos en un mundo donde nuestros niños, nuestro tesoro más preciado, a menudo están expuestos a peligros inimaginables, dijo, su voz resonando con una falsa sinceridad. Es nuestro deber, como líderes de la comunidad, garantizar que cada niño tenga un hogar seguro, un refugio donde pueda crecer amado y protegido. En ese preciso instante, Jimena apareció en lo alto de la gran escalera. Todo el ruido del salón se desvaneció. Todas las cabezas se giraron hacia ella. El vestido blanco contrastaba dramáticamente con la penumbra de la escalera, haciéndola parecer una aparición fantasmal, un ángel vengador. Comenzó a descender lentamente, cada paso deliberado y lleno de propósito. Su madre, Laura, sentada en la mesa principal, la vio y su rostro se descompuso en una máscara de pánico. Se levantó rápidamente y corrió hacia la base de la escalera para interceptarla. «Ximena, ¿qué estás haciendo? Por favor, no lo hagas», susurró desesperadamente, agarrándola del brazo. Su agarre tembloroso y débil. «Baja la voz. Todos están mirando. Arruinarás todo». Jimena se detuvo en el último escalón, su altura ahora por encima de la de su madre. La miró directamente a los ojos, no con la rabia que había sentido durante años, sino con una calma triste y lapidaria. Vio el miedo en los ojos de su madre, el mismo miedo que la había mantenido en silencio, y sintió una punzada de lástima, pero no de vacilación. El diálogo que siguió fue transformador, un corte limpio con el pasado. «Tú no lo hiciste por mí», dijo Jimena, su voz apenas un susurro, pero cargada con el peso de una vida de decepciones. «Nunca lo hiciste, siempre lo elegiste a él, a esta casa, al dinero». Laura abrió la boca para protestar, para ofrecer otra excusa, pero Jimena la silenció con una mirada. «Ahora yo lo haré por mí». Con una suavidad que desmentía la fuerza de su decisión, se soltó del agarre de su madre y continuó su camino hacia el podio, dejando a Laura paralizada en medio del salón, su mundo comenzando a desmoronarse a su alrededor. El silencio en 1960. La sala era total, denso, expectante. Ximena se detuvo junto a su padre, quien la miraba con una mezcla de confusión y furia creciente. Tomó el segundo micrófono del atril, sus manos firmes. No gritó, no lloró. Su voz, cuando habló, era tranquila, clara, y resonó en cada rincón del salón. «El discurso de mi padre es muy conmovedor», comenzó, dirigiéndose a los invitados atónitos. «Habla de hogares seguros, de proteger a los niños. Es una noble causa». Hizo una pausa, girando su cabeza para mirar a Armando directamente a los ojos. «Lástima que sea una mentira». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Armando intentó arrebatarle el micrófono, pero ella se aferró a él. «Durante años», continuó, su voz ganando fuerza, «he vivido en esta casa que no es un hogar, sino una prisión. He sido víctima del hombre que ahora les pide dinero para proteger a otros». Y entonces, con una calma aterradora, comenzó a narrar años de abuso emocional, de humillaciones, de violencia física velada, describiendo incidentes con una claridad y un detalle que no dejaban lugar a dudas. Armando, pálido de rabia, la llamó loca, desequilibrada, una mentirosa malagradecida, pero su pánico era evidente. «¡Seguridad!», gritó. «¡Sáquenla de aquí!». Pero antes de que nadie pudiera moverse, Jimena asestó el golpe final.
la jugada maestra que había planeado meticulosamente. «Pueden creerle a él si quieren», dijo, su voz ahora resonando con un poder absoluto. «O pueden creer las pruebas que envié hace exactamente 10 minutos a un abogado y a un periodista de investigación. Un diario detallado que he mantenido desde los 14 años, correos electrónicos y fotos de cada moretón, como el que tengo en mi brazo ahora mismo, debajo de este vestido». Levantó la manga, revelando la marca violácea. El mundo de Armando Valdés se hizo añicos en un instante, frente a las mismas personas cuya admiración había codiciado toda su vida. El clímax no fue un grito, sino la declaración fría y calculada de su poder recién encontrado, la aniquilación pública de la farsa de su padre y la culminación de su dolorosa pero necesaria emancipación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El escándalo estalló con la fuerza de un huracán. A la mañana siguiente, la historia no era solo el murmullo de la élite de Monterrey. Era el titular principal en los portales de noticias y periódicos de todo el país. El periodista de investigación, un profesional respetado y tenaz, publicó un artículo explosivo, respaldado por extractos del diario de Jimena y las fotografías que ella había documentado meticulosamente. Las pruebas eran robustas, detalladas y condenatorias. La imagen pública de Armando Valdés, construida con tanto cuidado a lo largo de los años, se desintegró en cuestión de horas. Sus socios comerciales se distanciaron. Los consejos directivos de los que formaba parte convocaron reuniones de emergencia y el banco congeló sus líneas de crédito. La caída fue tan veloz como brutal. La investigación oficial no se hizo esperar. Con las pruebas proporcionadas por el abogado de Jimena, la fiscalía abrió un caso y rápidamente presentó cargos criminales contra Armando por violencia familiar y lesiones. Su imperio, que parecía tan invulnerable, comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propios secretos. La mansión en San Pedro Garza García, antes un símbolo de poder, se convirtió en una fortaleza sitiada por reporteros y cámaras de televisión. La justicia, que durante tanto tiempo había sido un concepto abstracto y lejano para Jimena, comenzaba a tomar una forma concreta y tangible. El hombre que la había aterrorizado durante toda su vida, ahora era el que estaba asustado, enfrentando la humillación pública y la perspectiva real de la cárcel. En medio del caos, Laura se vio obligada a enfrentar la verdad que había negado durante casi 2 décadas. Ver la evidencia presentada de manera tan cruda e innegable, escuchar el testimonio de su hija frente a todo su círculo social, finalmente rompió el caparazón de negación en el que se había refugiado, forzada a confrontar su propia complicidad y con la presión social volviéndose insoportable, finalmente hizo lo que debería haber hecho años atrás. Dejó a Armando. El encuentro final entre Jimena y su madre, antes de que ésta se fuera, fue tenso y cargado de un dolor no resuelto. No hubo un abrazo de reconciliación, pero sí hubo una confesión. «Tenías razón», admitió Laura, sus ojos llenos de lágrimas de autocompasión. «Tuve miedo. Fui una cobarde». No era una absolución, pero era un comienzo. Jimena, fiel a su nueva independencia, tomó una decisión radical. Rechazó categóricamente cualquier parte de la fortuna familiar, un dinero que ahora consideraba manchado por el sufrimiento. No quería nada que viniera de esa vida, de esa casa, con la ayuda silenciosa y constante de Mateo, que nunca la había dejado sola durante el torbellino mediático. Encontró un pequeño y modesto departamento de 2 recámaras en la colonia Country, un barrio de clase media muy alejado del lujo al que estaba acostumbrada. El lugar era pequeño, las paredes necesitaban una mano de pintura, y los muebles eran de segunda mano. Pero para Jimena, ese humilde espacio se sentía más como un hogar que la mansión en la que había crecido. Los primeros meses fueron de una profunda transformación. Vemos a Jimena, vestida con jeans y una camiseta sencilla, pintando las paredes de su nuevo apartamento, con manchas de pintura en el pelo y una sonrisa genuina en el rostro.
Consiguió un trabajo de medio tiempo en una pequeña librería del barrio. El olor a libros viejos y café recién hecho se convirtió en la nueva fragancia de su vida. El trabajo era humilde, pero el dinero que ganaba, cada peso, era suyo. Era el dinero de la dignidad, ganado con su propio esfuerzo. Esta nueva realidad, aunque económicamente precaria en comparación con su vida anterior, estaba llena de una libertad y una autenticidad que nunca había conocido. Con el dinero que ahorró, se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la universidad pública. Ya no iría a Suiza, pero su educación ahora tenía un propósito mucho más profundo. Las noches las pasaba estudiando en la pequeña mesa de su cocina, a menudo con Mateo a su lado, él con sus libros de agronomía y ella con sus códigos legales, compartiendo un café y un silencio cómodo. Su relación floreció, no en un romance apasionado y dramático, sino en una conexión profunda basada en el respeto mutuo, el apoyo incondicional y la admiración. Él la amaba no por ser una princesa de alta sociedad, sino por la mujer fuerte e independiente en la que se estaba convirtiendo. El desfecho de esta etapa no es un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho más real y poderoso. Muestra a Ximena construyendo su vida desde los cimientos, pieza por pieza, sobre una base de dignidad y autorrespeto. La vemos reír con sus nuevos amigos de la universidad, discutiendo apasionadamente en clase, ayudando a un cliente en la librería. Ha pasado de ser un objeto decorativo en una jaula dorada a ser la arquitecta de su propio destino. La transformación es completa. La princesa cautiva ha muerto y en su lugar ha nacido una mujer resiliente, dueña de su historia y de su futuro. 3 años después, el sol de la tarde ilumina el patio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Una multitud de estudiantes con togas y birretes celebra su graduación. Entre ellos está Ximena. Su sonrisa es radiante, genuina, y llega hasta sus ojos, que ahora brillan con inteligencia y propósito. Cuando llaman su nombre para recibir su título de licenciada en Derecho, la ovación más fuerte proviene de un hombre sentado en la tercera fila, Mateo. Su rostro, ahora con un poco más de madurez, está lleno de un orgullo que lo desborda. Él también ha cumplido su sueño. Su pequeño vivero, la Rosa Blanca, es un negocio próspero. Su éxito es compartido, un testimonio de su viaje juntos. 1 año más tarde, nos encontramos en una oficina sencilla pero acogedora en el centro de Monterrey. Las paredes están adornadas con carteles informativos y dibujos hechos por niños. Es la sede de la Fundación Luz Propia, una organización sin fines de lucro que Ximena cofundó con 2 de sus profesoras de la universidad. La fundación ofrece apoyo legal y psicológico gratuito a jóvenes que viven en hogares abusivos, utilizando un modelo de intervención temprana que ella misma diseñó basándose en su propia experiencia. Vemos a Ximena en la sala de juntas, liderando una reunión con su equipo de voluntarios, su voz segura y apasionada mientras discuten el caso de un nuevo adolescente que necesita ayuda urgente. La escena final nos lleva a una pequeña sala de consejería dentro de la fundación. Ximena está sentada frente a una adolescente de unos 15 años, cuyo lenguaje corporal es idéntico al de la Ximena del pasado. Hombros encogidos, mirada baja, un silencio temeroso. La chica acaba de contarle su historia, una historia dolorosamente familiar. Ximena la escucha con una empatía infinita, sin interrumpir. Cuando la joven termina, hay un largo silencio. Entonces, Ximena se inclina hacia adelante y con la misma gentileza que una vez recibió, toma la mano de la chica entre las suyas. Sé que ahora mismo sientes que estás en un túnel oscuro y que no hay salida, dice Ximena, su voz suave pero inmensamente fuerte. Pero quiero que me escuches. Lo que te está pasando no es tu culpa. Y no estás sola. Levanta la barbilla de la chica con delicadeza, forzándola a encontrar su mirada. Los ojos de la adolescente están llenos de lágrimas, pero también de una diminuta chispa de reconocimiento. Ximena le sonríe, una sonrisa de comprensión profunda, y pronuncia las palabras que cierran el círculo.
el legado de un jardinero transformado en un mantra de empoderamiento. No dejes que nadie apague tu luz, le dice. A veces, solo necesitas que una persona te vea para recordar cómo brillar. La cámara se aleja lentamente, dejando a las dos en esa habitación, un espacio sagrado donde el dolor se está transformando en fuerza y un nuevo ciclo de sanación ha comenzado. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,